Los evangelios, ya lo hemos dicho en otros momentos, se escribieron bastantes años después de que ocurrieran los sucesos de Jesús. Y por eso, aunque en el fondo retratan lo que ocurrió, pero siempre lo hacen desde una perspectiva particular, la de los autores, son 4 evangelistas diferentes, y particularmente también desde la situación que están viviendo las comunidades cristianas que ya creen en Cristo como el Mesías y el Hijo de Dios, y a las cuales se dirigen los escritos o son las que han recogido esas tradiciones que aparecen en los escritos. Yo creo que esta perspectiva es muy importante tenerla en cuenta a la hora de entender los textos evangélicos. Hoy hemos leído, o vamos a leer en este domingo, el texto de San Juan a partir del capítulo 12, versículo 20. Y ahí Jesús se refiere a algo que es muy propio de San Juan. Va a llegar su hora, la hora de la glorificación. Él habla que llega el momento de la glorificación, de su glorificación. Visto desde la perspectiva de San Juan, ya a finales del siglo I, y de aquellos primeros cristianos que estaban convencidos de que Jesús había resucitado, pues la muerte y la resurrección venían a ser como 2 caras de una misma moneda. No hay resurrección sin muerte. Pero la muerte de Jesús no fue el final de la historia de Jesús, sino que fue para dar paso a la resurrección. De tal manera que el Cristo en la cruz, ese que hoy aparece otra vez en el Evangelio cuando se ha levantado en lo alto, pues para San Juan es el Cristo muerto, pero es también el Cristo glorificado en quien creen profundamente. ¿Cómo vivir esto? ¿Cómo interpretar esto? Y nos dice el Evangelio de hoy que se acercaron a los discípulos de Jesús y después a Jesús unos griegos, es decir, gente que no pertenecía a la cultura de la tradición judía, quizás no conocían bien incluso el Antiguo Testamento, los textos de los profetas que se referían al Mesías futuro, y entonces Jesús le quiere transmitir algo que tiene que ver con el sentido de su vida y hacerlo con un lenguaje que entienda cualquiera, aunque no sea judío. Y utiliza una metáfora. El grano de trigo primero muere para que pueda dar después mucho fruto. Y fijaros que hay un antes y un después. Desde la perspectiva del antes, pues el grano de trigo, eso de que tenga que morir es un poco doloroso. En la vida de Jesús, camino del Calvario, le costó trabajo asumirla. Con sudor y lágrimas, dice: he pedido al Padre que me libere de este cáliz, de esta hora. Es decir, a Jesús le costó trabajo morir, porque verdaderamente sufrió como cualquier ser humano. Pero visto desde la perspectiva del después, del Cristo resucitado, pues lógicamente lo importante es la cosecha, es el fruto. Y es verdad, para recoger muchos kilos de trigo hay que sembrar algunos granos de trigo tienen que morir. Pues es una interpretación de su propia historia, lo que va a acontecer en los días siguientes. Va a morir, pero va a resucitar. ¿Cómo entender el fruto de Jesús? ¿En qué sentido Jesús es bueno que muera y resucite? Los discípulos también tardaron en comprender esto. Cuando se estaba despidiendo de ellos, todos según el Evangelio de San Juan, le preguntan angustiados: ¿pero a dónde vas? Porque ya veían el final trágico, se lo estaban imaginando. Jesús había entrado en conflicto con las autoridades, con los jefes religiosos, y se veía el final, un final poco feliz, más bien una tragedia. ¿A dónde vas? Y Jesús le dice: os conviene que yo me vaya. ¿Qué es eso de que no os conviene que yo me vaya? Después lo entenderán. Primero, porque voy a prepararos un sitio. Es decir, Jesús va a una vida nueva, glorificada, y quiere que sus discípulos estén con él, siempre. Pero además, diríamos que con su resurrección, con su glorificación, se da comienzo a una nueva forma de estar Jesús. Ya no está físicamente atado a un lugar o a un momento, como lo estaba en su vida terrenal, sino que una vez resucitado, los discípulos, los cristianos, lo vamos a experimentar o lo podemos experimentar en cualquier momento y en cualquier lugar, y de manera particular cuando rezamos y cuando celebramos los sacramentos.
Muy posiblemente, dicen algunos teólogos, cuando el mismo evangelista San Juan, el único que habla de ese detalle, nos presenta a Cristo en lo alto de la cruz, después de morir, atravesado por la lanza de un soldado, que de su costado salió sangre y agua, se está refiriendo a dos símbolos. La sangre hace referencia a la Eucaristía, el pan, el vino, el cuerpo de Jesús, su sangre derramada. Ya San Juan había hablado del pan de vida. Y el bautismo viene representado por el agua. Los cristianos, por decirlo así, sentimos la presencia o debemos sentir la presencia de Cristo resucitado en medio de nosotros, de nuestras comunidades, de nuestro quehacer diario, precisamente en la celebración de estos sacramentos. Por el bautismo nos hacemos hijos de Dios y hermanos unos de otros, y en la Eucaristía celebramos la presencia salvadora y vivificante de Jesús. Cristo resucitado va a estar en cada uno. Se lo dice a sus discípulos. Es verdad, se va de una manera, pero habita en nosotros. Dice también él en el texto de San Juan más adelante, si alguno me ama, guardará mi palabra, mi Padre le amará, vendremos a él y moraremos en él, viviremos en él. Pues eso, el grano tiene que morir, el grano de trigo, para inaugurar una vida nueva. No es bueno morir, no es bueno sufrir. Dios no quiere ningún dolor y ningún sufrimiento, y menos el de su Hijo. Pero ya decíamos el domingo pasado, el amor muchas veces, que es lo que nos salva, se manifiesta cuando amar duele. Y es que todo para San Juan se resume en el amor. Dios es amor, porque ama al mundo, le entrega a su Hijo. Diríamos, por respeto a la libertad de la humanidad, aguanta con la muerte de su Hijo. Su Hijo vino para hacer una comunidad de amigos a quienes les dice que el mandamiento propio suyo es amarnos los unos a los otros. Y así tenemos que vivir los discípulos. Dice Jesús en el Evangelio que el discípulo también tiene que ser como él, también tiene que saber renunciar, perder su vida para encontrar una vida superior. Feliz domingo.